Buenas tardes, amigos de Revolviendo el Caldero. Aquí estamos nuevamente con Cecilia, continuando el video que hicimos anteriormente con respecto a que ya están llegando. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos de lleno entonces, quedamos pendientes con respecto al tema de la mediumnidad en los niños. Primero que todo, ya explicamos lo que era mediumnidad, que no es el poder, no es un don, sino que es una facultad. Como quién es bueno para pintar, quién tiene la facultad para la música. Aquí hay una facultad para la comunicación con nuestra verdadera vida, que es la espiritual, con nuestro mundo espiritual y el mundo terrenal. Pero la mediumnidad en los niños, Cecilia. Bueno, la mediunidad en los niños es un tema, y es un tema importante, sobre todo para los tiempos que estamos ahora, como hablábamos, que desde el tsunami de Tailandia, que fue en el 2004, en realidad, imagínate la edad que ya deben tener esos niños, digamos algunos de esa época, y que vienen con mediunidad más aflorada en todas las áreas de expresión humana. La mediunidad se puede presentar en la música, en las artes, en la filosofía, en la ciencia, en las matemáticas, en todas las áreas de expresión. Entonces tenemos que entender que esto hace parte del ser humano. De hecho, la mediunidad es algo orgánico. Es el organismo que viene preparado, claro. No es algo que sea externo, pertenece al ser humano. Si vamos a dejar esto claro porque es importante. Mucha gente dice, si yo quiero ser medium, quiero tener evidencia. Si su organismo no viene preparado para eso, para la evidencia no va a ser, por más que lo intente y que estudie. O sea, sí, ¿Ah? bueno, yo siempre he Su dicho, organismo, yo un día veo algo, yo pierdo el control de todo. Pero y si yo un día quiero ver y quiero probar y no viene mi vista preparada para eso, no lo voy a lograr. no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Salvo sea una materialización que el mundo espiritual decidió que se haga la presentación, entonces la persona se va a ver como un ser carnal, material igual que nosotros, entonces ahí lo vamos a poder ver todo. Para eso no necesitamos tener evidencia, ¿ya? Pero para visualizar el mundo espiritual debe tenerse la facultad de visión. Y como todas las mediunidades son diferentes, hay de todo tipo, hay de psicografía, que es la escritura, hay de fenómenos físicos, que son los que se comunican por golpes, ¿cierto? O lo que se hablaba tanto en tiempo de cuando inició el espiritismo, de las mesas giratorias, de que las mesas respondían con un golpe, levantaban una pata y golpeaban. Bueno, esos son defectos físicos. Los que hacen traslación de cosas, como la telequinesis, que nosotros le decimos, todo eso es de fenómenos físicos. Existen dos grandes grupos de medium, uno de fenómenos físicos, uno de fenómenos intelectuales. En los físicos entran todo lo que estábamos hablando, que se refiere a algo tangible, visible, que se escucha, que nuestros sentidos corpóreos, los que tenemos, que todos conocemos, pueden identificar. ¿Ya? Es Para que decir, quede que un se poco más pueden ver, se pueden escuchar, se pueden oler. claro. También, o sea, son fenómenos físicos. Por ejemplo, la combustión espontánea es un fenómeno físico, ¿cierto? Los golpes de la tictología es un fenómeno físico. Pero hay otros que son intelectuales, que llegan a través del psiquismo, ¿ya? Y de eso se trata, por ejemplo, la psicografía, que la psicografía, pero vamos a entrar en un tema mucho más amplio, a lo mejor lo vamos a reducir a eso. Psicografía es aquel que escribe. Hay diferentes tipos de psicógrafos, pero es, digamos que el que escribe a ese se le llama psicografía. El parlante es aquel que transmite por su garganta, por su voz, o sea, sus cuerdas vocales están preparadas para que el mundo espiritual se comunique a través de él. El medium de incorporación es aquel que recibe un espíritu que lo puede sentir, percibir, saber todo lo que le está pasando y transmite, ¿ya?
el que es de intuición, como lo decíamos, todos somos de intuición, pero el que es ostensivamente intuitivo puede captar las ondas de toda la psiquis del mundo que lo rodea, ya sea un buen espíritu o un mal espíritu, porque nosotros no cambiamos por el hecho de irnos al mundo espiritual, no es como te cuentan, ¿cierto?, en algunas historias de que poco menos que nos salen alitas y después que nos morimos y todos somos ángeles. La cosa no es así. Todos Tal somos cual buenos, todos somos nos buenos. vamos, tal cual nos vamos así como aquí estamos, así mismo llegamos al mundo espiritual. Oye, y Nadie cambia por el... ¿Ah? odiando igual, amando igual, pero Igual. odiando igual. Exactamente, o sea, todo lo bueno y lo malo permanece porque esas son características del espíritu, del ser humano. Y como nuestra esencia es espiritual, ¿cierto? No va a cambiar por el hecho que dejemos la materia, porque esas cosas no están en la materia. La La carne materia no es es la algo que débil, cambia. somos nosotros como Es el espíritu los espíritu débiles. el débil. Claro, entonces, si nosotros tenemos claro eso, vamos a empezar a entender cuando esas facultades se presenten en nuestros niños. Tenemos sí que saber que todos los pequeños tienen una mayor posibilidad de tener episodios mediúmnicos. ¿Por qué razón? Porque los órganos de los pequeños no están bien desarrollados, no están completos, bien formados hasta los 7 años. De los 7 años en adelante, recién ya sus órganos están todos formados. Entonces, si nosotros los vemos desde la más temprana edad hasta los 7 años, la gran mayoría de los niños habla de sus amigos imaginarios, que realmente no son imaginarios, porque ellos pueden ver como sus órganos aún no están bien formados, no está totalmente preso, por decirlo de alguna forma, el perispíritu. Entonces se expande con más facilidad este cuerpo astral que le llaman otras creencias, a que nosotros le llamamos perispíritu, pero es ese cuerpo semimaterial, es un cuerpo fluídico que se puede expandir, y al expandirse, el niño percibe de una mejor manera el mundo espiritual que lo rodea. Tanto así que ellos juegan con sus amigos imaginarios tal cual como juegan con sus compañeros del colegio, Mi porque sobrino, para ellos es mi sobrino normal. ¿Ah? tenía 3 y todas las noches se despedía y los acostaba, se acostaban, ya, ahora nos tenemos que acostar y no le tenía nombre, se levantaba con ellos, pero eran 3. Sí, y mi nieto peleaba, había con uno que peleaba aquí en el pasillo, y una vez me lo acusó, vino a buscarme porque tenían una discusión. Entonces me decía lo que él le estaba diciendo, entonces yo tenía que ser ahí el juez porque tenía que explicarle al niño, que yo no veía, por supuesto, pero él lo veía muy bien, la discusión que ellos tenían. Y los niños son muy curiosos, pero si nosotros, ahí vamos con los niños, sobre todo con estos niños que están llegando ahora con facultades más desarrolladas, si los padres tienden a decirle a sus hijos, ah, mijito, eso no existe, no diga tonteras, es un daño terrible de inseguridad que vamos a formar en ese pequeño, porque está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad de escucharlo y darnos cuenta. Entonces, como van a venir con muchos problemas de ese tipo, muchísimos niños, es bueno aprender. Es bueno entender que debemos aprender a escucharlos primero. Nunca a desautorizar lo que ellos están diciendo. Primero los vamos a escuchar, vamos a poner atención si tiene sentido. Porque también como ellos tienen esa facilidad, ¿cierto?, de comunicación, pueden del otro lado muchos bromistas, espíritus bromistas, utilizarlos para tonterías. Entonces primero vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué conversan? Si tiene sentido. Y mucho cuidado con las emociones de los niños y con lo que sienten. La primera cosa que debe hacer un papá con este tipo de niños es preguntarles cómo se sienten ellos. Porque a través de sus emociones y de sus sentimientos nosotros podemos vislumbrar qué tipo de espíritu se está acercando a ellos. Porque tenemos que entender que el medium es para el mundo espiritual igual que una luz en la oscuridad, o como una tabla
en el mar para el que se está ahogando. Entonces ellos pueden sufrir asedio espiritual y pueden muchas veces tener terrores nocturnos, y si los padres se cierran y le dicen que es una tontera, que eso no es cierto, el niño no va a tener a quién recurrir. Y cuando no tiene a quién recurrir, se debilita en el miedo, en el susto, Y por no el saber problema y es que por entran en depresiones, pueden entrar en depresiones profundas. Y no estaríamos lejos de decir que es una de las causas que puede estar pasando con algunos niños en estos tiempos, porque nunca antes en la historia se había visto este tipo de casos, así que niños de 8 años se suiciden. Porque hay mucha interferencia espiritual en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si un niño es sensible y no tiene el apoyo y el entendimiento de los adultos con los que vive, puede caer en depresiones profundas, en angustia, porque no sabe a quién recurrir. Es como que le estuvieran diciendo loco. Y más ahora que los padres están entregando, yo gracias a todos estos conocimientos, no me siento dentro de ese grupo, no quiere decir que uno sea superior ni nada por el estilo, porque uno aprende a través de las dificultades, y si yo he aprendido ha sido a través de las dificultades, así que no es que me quiera separar de aquel grupo, pero sobre todo que se está entregando la educación y la adquisición de conocimientos a otros. Entonces, el niño busca en internet, busca en la televisión, busca en En otros los amigos, que aparatos, a veces no tienen idea. entonces al final no logra tener ese contacto y esa confianza con los papás, que como tú dices se debe dar en los primeros años. Y con estas tonteras que pueden ser para nosotros los papás. No, si este tiene un amigo que anda jugando con él. No, si, mira, habla puras leceras. Sobre todo cuando hay visitas, cuando está el otro hermano. No lo tomé en cuenta, si ya se le va a pasar. Claro. O cállese, mijito, no venga a decir tonteras, porque a veces llegamos a ser agresivos con los niños, ¿ya? O porque sintamos vergüenza. El niño siente, los niños perciben todo, porque es la energía que se mueve de nosotros. Entonces, incluso cuando lo tratamos de calmar, le decimos ya, sí, el niño sabe que no le estamos creyendo. Entonces, tenemos que poner atención. Son cosas importantes para los tiempos que vivimos, para que ellos se sientan seguros y tengan la confianza de llegar hasta el papá y la mamá. Pero otra cosa importante, no hay que incentivarles la mediunidad. Hay que dejar que ellos se manifiesten solitos. Cecilia, ¿Ah? mira, disculpa que te interrumpa, pero si, por ejemplo, si yo ahora que me estoy enterando a través de este video y me están cuadrando todas las cosas que, ¿no es cierto?, que estoy escuchando con actitudes que está teniendo mi hijo. Ah, entonces mi hijo es medio. Entonces, como volvemos a tener esta idea de que es poder, que es algo bonito, que la gente que sale en la tele, etcétera, etcétera, entonces yo le voy a empezar a decir, oye, pero pregúntale a tu amigo cómo es allá, cómo es el mundo de allá. O tu amigo vaya al lado tuyo. Yo creo que a eso te estás refiriendo, pero también cuando nosotros descubrimos que alguien es medium, que alguien tiene contacto, como decías tú, visual o escribe, lo tenemos que tomar como una persona perfecta. O sea, el medium es una persona endiosada en el sentido de que es bueno, porque una persona que no es buena, es raro que sea medium. No le creo que sea medium porque el niño es más maldadoso que el natre, es más malo que el natre y seguro va a tener mediumnidad si mira cómo es. ¿Qué pasa con eso? Cuando Que la nosotros estamos mediunidad, identificando a un medium. sí, la mediunidad no tiene nada que ver con la moral. Como estábamos hablando en un inicio, es una facultad, y es una facultad orgánica y la puede tener el más abyecto de los hombres, el criminal incluso, ¿cierto? Puede tener una gran mediunidad como la puede tener el que llegó a ser santo. No tiene que ver, ¿cierto?, con la moral, porque cualquier ser humano puede traer esa facultad. Es más, hasta los tiempos actuales que vivimos nosotros, la gran mayoría de las mediunidades son de prueba o de expiación. Y son mediunidades muy complicadas porque son
mediunidades de rescate. ¿A qué le llamamos rescate? Como nosotros venimos evolucionando, ¿cierto? Esta es la mejor versión de nosotros mismos. De aquí para atrás nosotros hicimos la de Kirko y Kako, en estas vidas y en las anteriores, ¿ya? Pero cuando ya empezamos a aprender, estamos en mejores condiciones, nosotros entendemos la vida de una forma distinta. Pero ¿qué pasa, cierto, con esta mediumnidad que nosotros hemos ido desarrollando? En esta vida, si nosotros venimos con esa mediumnidad de prueba, es porque teníamos muchas deudas de las vidas pasadas. O sea, suele ser que el medium que tiene una gran mediumnidad muy extensiva, el que pueden endiosar y que es muy malo que se le haga, justamente es el que está más endeudado con las leyes divinas. Yo sé que tú sabes por qué me río. Porque, porque al final El que llega un tiene, momento que uno dice, no, yo no soy medium. No. Después decir, no, si yo soy medium. No, para los que sabemos, bueno, no, yo me he topado en mi vida con muchas personas en todas las posturas emocionales que tú te puedas imaginar, desde el que dice, no, es que yo soy medium y soy el mejor, ¿ya? Que se pavonea y su vanidad le brota por los poros porque se cree un ser excepcional y tiene un don, ¿ya? Porque usa la palabra don, y la palabra don, entendida para nosotros, es algo muy positivo. Entonces, si nosotros entendemos que la mediunidad es una facultad, vamos a proyectarla de la forma correcta. Es una facultad, es una herramienta que el mundo espiritual superior, que Dios nuestro Padre nos da, para que nosotros podamos avanzar más rápido y para que rescatemos esas deudas del pasado más rápido. ¿Cómo? Haciendo servicio. ¿Ya? Pero hay diferentes tipos de mediunidades en todos los rangos y también hay mediunidades excepcionales que vienen con misiones. Pero esas son las mínimas, las mínimas. La gran mayoría de mediunidades, hasta nuestros tiempos, son mediunidades de prueba o de expiación, que son más rudas todavía. Quizás sería bueno, hay una charla que vi tiempo atrás de los síntomas de la mediunidad. Quizás tú la podrías poner a lo mejor para que las personas les quede un poco más claro, porque ahí se explica bastante bien los tipos de mediunidades, cómo se presentan, ¿cierto? Y cómo muchas veces se confunden con patologías, con enfermedades los síntomas de la mediunidad. Si quieres yo te mando el link después. Ya, la vamos a compartir porque es muy interesante para poder identificarla. Para identificar, ¿cierto? Y para entender muchas veces que hay patologías que se presentan y es una mediunidad que está desabrochando. Entonces muchas personas van al médico y los médicos les hacen exámenes, les mandan a esto, a lo otro, y después llegan a la conclusión de que está sana, que no tiene nada. Entonces las personas dicen, no, esta señora es hipocondríaca, este caballero es hipocondríaco. Pero la persona sigue sintiendo los síntomas. Y es porque está desabrochando una mediunidad que es de prueba o de expiación. En esa charla sí se sufre y se sufre mucho muchas veces. Pero hay que saber, hay que aprender de esto para saber canalizar, porque Dios siempre nos da las herramientas para que nosotros crezcamos en moralidad, en amor, para que vayamos aprendiendo, ¿cierto?, cómo vestirnos de gala que el día que queramos volver al mundo espiritual. ¿Se acuerdan? La mediunidad sería una herramienta. Es una herramienta, es una facultad, es una herramienta de trabajo para quien quiera, cargar con esto, porque realmente a veces es muy difícil, ¿ya? Pero es una gran herramienta de ayuda para superar los problemas, sobre todo las deudas del pasado. Nosotros en el pasado... Disculpa, es una herramienta de trabajo de servicio, no de trabajo para servirse. No es una herramienta de lucro. Es muy importante entenderlo. Nosotros sabemos que hay muchísimos mediums que han llegado al mundo espiritual después de haber usado su mediumnidad para el lucro personal, para servirse de ella, y están terriblemente arrepentidos al otro lado, porque
no solo no cumplieron con su tarea, sino que se endeudaron más. Y eso significa que después a otra próxima reencarnación venimos con problemas adicionales. O sea, en vez de solucionar los que veníamos, ¿cierto? Con los que veníamos a trabajar con esa mediunidad, nos echamos una carga más grande encima. Entonces el arrepentimiento no nos cabe en el cuerpo cuando volvemos al mundo espiritual. Como Por eso aparece, que... ¿ah? como aparece en el libro Los Espíritus la pregunta, yo creo que a todos les va a aparecer la misma pregunta. Bueno, yo tengo ya, clasifiqué mi mediunidad, la logro dominar, la logro manejar, entonces yo quiero servir, quiero ayudar a todo el mundo, desde que despierto hasta que me duermo y ojalá cuando me duerma poder ayudar en el mundo espiritual. Pero ¿de qué cómo? Entonces mejor yo mientras ayudo, ¿no es cierto? Eh, me- yo me puedo mantener y poder comer en lo mínimo, tal vez poquito, muy austero, pero así me dedico las 24 horas a servir, ¿no? Con mi mediunidad. ¿Y qué respondió el espíritu de la verdad? Dedíquese, mire, si usted tiene necesidad, ahora yo lo voy a decir medio divertido, si usted tiene necesidad, trabaje. Ah, y después de trabajar, vaya a hacer el bien con la mediunidad. ¿Es algo así o Claro. no la respuesta de ahí Es más o arriba? menos lo mismo. O sea, nos dicen que nosotros debemos ocupar del tiempo que nos resta después del trabajo, que es remunerado para nosotros, que puede ser cualquier trabajo, ¿cierto?, donde nosotros trabajemos, menos con la mediunidad. Porque la mediunidad es una herramienta de servicio. Entonces, después que nosotros cumplimos esas labores con las horas que nos quedan, nosotros podemos trabajar con esa mediunidad siempre y cuando, por favor, mucha atención, siempre y cuando nos eduquemos primero y estudiemos. Es un riesgo muy grande utilizar la mediunidad y trabajar con ella cuando no se conocen todos los riesgos que se pueden sufrir, ¿ya? Entonces, por eso hablábamos de que hay diferentes tipos de mediunidades, muchas, muy variadas y en diferentes grados. Y volvemos Desde al el tema peldaño... de que a los niños no se les debe preguntar ni pedir que se comuniquen específicamente. Y ahí vamos a ahondar ahora en el tema de que si vemos ya que nuestro niño tiene, si mi hijo tiene amigo imaginario, entonces medium porque ve. Si un niño menor de 7 años es normal, ¿qué pasa después de Es los 8 años? absolutamente normal, va a ocurrir con casi todos los niños. Es raro incluso el que no le ocurre. Muchos incluso hablan de que cuando yo era grande, ¿ah?, porque recuerdan también pasajes de sus vidas anteriores con más facilidad. Pero después de los 7 años, sí, porque la mediunidad también es cíclica. Es que hay mucho, este es un tema muy amplio Sí, para hablarlo, pero ya, por eso te digo de que el link ese sería ideal si pudieran ver las charlas. Porque cuando pasa esa etapa, suele adormecerse todo eso. El niño busca otros intereses, ya entró al colegio, ya tiene amiguitos, ¿cierto? Hace otras actividades, su mente está ocupada de otra manera, entonces se pierde un poco. Pero hay niños excepcionales de que tienen la mediunidad de la cuna al túmulo, me refiero desde que nacen hasta que desencarnan. Y son casos, ciertos, especiales que vienen con tareas, como el caso de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de Amalia Domingo Soler, de etcétera, etcétera. De Ivonne Amaral Pereira, y podríamos nombrar muchísimos más, mucho, porque como la mediunidad es parte del ser humano, hay muchísimos, de diferentes tipos de expresión. Entonces, cuando los niños pasan este ciclo, es ahí donde más hay que poner atención, pero desde chiquititos hay que darse cuenta que uno no les debe decir, no, eso es mentira, es un error. Siempre los vamos a escuchar con mucho respeto y vamos a tratar de guiarlos, pero nunca vamos a incentivarlos o a preguntarles, porque he llegado a conocer casos tristes que incluso quieren que el niño les diga, que averigüen, que les soplen cuál es el número de la lotería que va a salir más. Entonces, ustedes no saben la cantidad de espíritus burlones que hay del otro lado, que se utilizan de ese tipo de cosas para interferir en la vida y después le hacen la vida miserable a esas criaturas, porque los persiguen. Entonces, para que eso no ocurra, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a orar. Por favor, no se rían de esto, porque esto yo ya lo he escuchado en otras situaciones.
la mejor herramienta que Jesús nos dejó es la oración. Hay que aclarar Tanto que que se la dio el oración trabajo de enseñarnos a orar. que la oración es la comunicación con la divinidad. O sea, no es que Es la yo no, comunicación eso, directa con el mundo espiritual superior. Y siempre enseñémosles a los hijos, esto es algo muy sano y muy sabio, enseñarles que tienen su ángel de la guarda. Si ustedes supieran el mejor amigo maravilloso que es nuestro ángel de la guarda, y que los niños se sientan seguros que cuando les están pasando cosas que ellos no comprenden, pueden llamar a su ángel de la guarda y que él los va a ayudar, porque ellos ayudan tremendamente, son nuestros protectores. Es el ser que Dios dejó para cada uno de nosotros en su infinito amor para que nos esté guiando en estos primeros pasos que estamos dando de tentativas, porque nosotros somos seres muy atrasados todavía. Pero ya estos hijos que van naciendo, que vienen con mediunidades más ostensivas, que vienen con mejor moral, vienen mejor preparados, pero tienen que pasar su niñez para afiatarse y necesitan del apoyo de los padres, necesitan del apoyo de los adultos y no que alguien se vaya a reír de ellos o que los menosprecie, ¿cierto? O que les diga cosas terribles como no seas tonto, por ejemplo. ¿Con quién el niño se va a sincerar si no lo puede hacer con sus seres queridos que son los que lo deben proteger, con mira, los que él debe confiar? me ha dado Entonces, cuando vemos ese ciclo que pasa, ¿cierto? Van a venir ciclos más importantes y vamos a poner atención, porque ahí en esos ciclos es cuando nos vamos a dar bien cuenta si ese niño trae una mediunidad ostensiva, porque a veces después de los 7 años se pierde y reaparece a veces en la adolescencia, pero a veces no aparece más. Entonces, ahí vamos a decir que solamente era porque estaba todavía sus órganos inmaduros y podía, ¿cierto?, tener ese contacto con el mundo espiritual que lo rodeaba hasta los 7 años. Pero si se empieza a presentar después de ahí, entonces tenemos que pensar que ya hay una mediunidad más ostensiva. Y ahí es donde vamos a tener que ayudar a nuestros hijos a llegar a un lugar idóneo, a estudiar, a buscar nosotros la codificación espírita. Es lo más serio que existe, lo más confiable, porque ahí es donde nuestra razón entra en el sentido de nosotros decimos, sí, esto debe ser así. El espiritismo es muy claro, es muy preciso para estas cosas, entonces hay que buscar en las fuentes idóneas y no perdernos en conjeturas de cualquier tipo y empezar a llevar al niño. Muchas veces se les lleva a los médicos. A los médicos está bien llevarlos porque como somos cuerpo y espíritu, el niño también necesita la ayuda de la parte orgánica. Pero ojalá existiera y hubiera para ellos un médico espírita porque entendería la parte, cierto, completa. Cecilia, Entonces, ¿ah? déjame ser la voz del común de las personas, de la mayoría de las personas. Me estás hablando del espiritismo, me estás hablando que busque ayuda donde se llaman espíritus, donde se habla con los espíritus. Quiero que me respondas como que yo no supiera nada y estoy como anonadada que me Bueno, estás diciendo, tengo un hijo así y me estás diciendo que lo lleve a un lugar donde lo van a ocupar para que llame a los espíritus. aquí hay un error muy grande, una equivocación que nunca se ha comprendido porque siempre hay líneas, ¿cierto?, de expresión que tratan de difamar esto. Pero no hay mejor cosa que hacer que nosotros comprobarlo por nosotros mismos. Hay fuentes claras, seguras. Ustedes pueden estudiar al codificador de la doctrina, que fue Allan Kardec. Incluso hay una película que está en Netflix de él, para entender el tipo de persona que codificó esta doctrina. Presidente de la Organización Científica de Francia, científica. Sí, y estudió con Pestalozzi, que fue un revolucionario de esa época, De la educación. porque él les enseñaba a todos, ¿cierto?, que nada el ser humano debía aceptarlo si no lo pasaba por el tamiz de la razón. Si a su razón no le hacía sentido, no debía aceptarlo. Entonces este era un hombre muy racional, un gran catedrático,
un científico. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y él dedicó muchos años de su vida, gran parte de su vida, para codificar esta doctrina, pero para estudiarla. Él no era Porque él medium. comprobó, no, él hizo comprobar los hechos. Entonces se contactó con personas diferentes de todo el mundo, eran medium, ¿cierto? Y él ponía, por ejemplo, en el libro de los espíritus, solamente la pregunta que tenía 100% de acierto. O sea, si todos los mediums del mundo le respondían lo mismo con respecto a esa pregunta, entonces él la ponía, la clasificaba en el libro de los espíritus. Si había un disidente, él no se arriesgaba, no la ponía. Entonces es un estudio muy serio. Y la gente piensa del espiritismo porque lo han malinterpretado, se ha difamado mucho la palabra espiritismo, y esto es solamente el estudio del mundo espiritual. Es estudiar cómo funciona el mundo espiritual que nos rodea. Si nosotros de esencia somos espíritus, ¿por qué no vamos a aprender de eso? Tenemos que abrir los ojos ya de una vez. Tenemos que entender que esto es un estudio, es estudiar, aprender, el saber no ocupa lugar. Y mientras más estudiamos, más nos damos cuenta de lo certero que es el espiritismo. Y además porque es la única doctrina que trata las sintomatologías y todos estos problemas que la mediunidad malentendida, porque la malinterpretan, ¿cierto? Cuando no hay conocimiento, el único que puede explicar eso, por qué sucede, qué es lo que pasa, cómo la podemos educar, qué podemos hacer con ella, para qué la tenemos, por qué sentimos diferentes cosas, es el espiritismo. El espiritismo es la escuela para entender este tipo de fenómenos. Cecilia. Entonces están muy equivocados los que dicen, esto es porque ustedes se quieren comunicar con los espíritus o ustedes están invocando espíritus. No es así. Al contrario, lo que más te Al dicen cuando contrario. tú entras a estudiar, no. Bueno, por eso, mira, por eso es bueno ver también, porque en esa charla también aparece algo de esto. Así que sería buenísimo que la pudieran ver. Incluso martilla el orgullo, el egocentrismo, porque uno llega, no, si yo parece que soy medium, y lo primero que te dicen, no, no eres. Entonces, no, todavía no entres. Claro, Y lo que no, más y las te... personas que llegan y dicen, oye, yo quiero desarrollarme como medium en tal cosa. Y creen que si ellos van al centro te espírita mandan por arte de magia, eso va a suceder. Y ahí cuando les empezamos a decir que tienen que estudiar, o que tienen que hacer oración, y que tienen que entender cómo funciona, ya no les gusta. No. Claro, pero para estudiar espiritismo se necesitan hartos años. Yo Y creo que ni nunca se así, termina de aprender. jamás se termina. Podemos estudiar la vida entera y aún así no terminamos de aprender, porque nosotros estamos en pañales con las cosas psíquicas. Lo otro maravilloso, que el espiritismo es como ser bilingüe, porque da para entender las otras líneas que no son diferentes, pero están en otro idioma. Entonces uno logra entender qué es lo que me habla el budista, uno logra entender qué es lo que me habla la Biblia, uno logra entender qué es lo que me habla tal vez la astrología. Entonces, Para unificar, sirve mucho para unificar conciencias, caminos, doctrinas, sirve muchísimo sí. para entender mejor, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que las leyes morales estén en la religión que estén y en la doctrina que estén, se presentan de la misma manera. Las leyes morales son para todos igual, porque Dios no hace excepción de personas. No porque uno esté en la religión protestante, ¿cierto? Sus reglas morales van a ser diferentes al que está en el budismo, por ejemplo. Todos. Por eso Jesús las encerró solo en dos. Entonces, todas las reglas morales están encerradas en esos dos conceptos importantísimos. Y todas las religiones y todas las doctrinas
tienen las mismas bases morales. Entonces ahí donde se puede unificar, donde podemos entender que es el mismo Dios de amor, no importa el nombre que le pongamos. Él quiere que seamos felices y Él quiere que seamos buenos. Nosotros fuimos creados para ser buenos. No fuimos creados. Dios no creó a nadie para ser malo. Somos nosotros los que decidimos torcer los caminos. Y cuando nos equivocamos, después tristemente entendemos de que tenemos que rescatar esas deudas, porque cuando vislumbramos lo que significa pasar a un mundo mejor y nosotros no estamos en las condiciones para seguir, nos viene la angustia y la desesperación, y ahí sí queremos hacer el sacrificio que sea y vivir la vida expiatoria de cualquier manera y con las pruebas más duras, con tal de superar esos peldaños, ¿cierto? Y dejar atrás la lacra inferior que tuvimos. Es como, vengan los problemas que ya no quiero más. Vengan los problemas que ya no quiero más de esto. Cecilia, llegando al final de este video, de este informativo, la nueva civilización ya está llegando, está entrando. La manera que entran estos seres que claramente vienen de otros planetas, ¿ya? Es a través del parto, sí o sí. No hay de otra manera. Eso no choca con que sí va a llegar un momento que vamos a tener la capacidad de comunicarnos con seres que están viviendo su existencia en otros planetas. Estos niños no son perfectos. Estos niños necesitan apoyo y ayuda. Estos niños que algunos ya son adolescentes, pasaditos de adolescente, porque la gran masa llegó después del 2004, y como padres no podemos ilusionarnos con los malos conceptos de que un niño que tiene mediunidad es parte de esta nueva civilización. Al contrario, es una gran responsabilidad de que ese ser que viene de otro planeta no se acostumbre a los hábitos de acá y mantenga sus hábitos de bondad y de moral, y para que también no se le haga tan difícil. Yo, en mis palabras... Para que se desarrolle y pueda hacer la tarea a la que vino. Porque todos ellos vienen con tareas muy hermosas. Entonces tenemos que ser un buen apoyo para ellos, para que ellos puedan de ahí levantar, ¿cierto?, el vuelo y realmente entregar todo aquello, todo el potencial que traen para hacer el cambio. Porque una de las dificultades que van a tener es que van a tener que lidiar con espiritualidades que están en contra de que ellos estén viniendo y estén llegando, que van a estar, hay grupos que están espirituales que están en contra de que este planeta avance y que nosotros mismos avancemos. Por lo tanto, en mis palabras, para mí son guerreros mucho más avanzados, pero también vienen a guerrear en moral. Son los guerreros de la luz. En bondad, y van a sufrir los ataques. Y sí, vamos a tener que tener otro video para especificar, ¿no es cierto?, que esta mediunidad también puede traer ciertos sufrimientos, ciertas malas influencias, que entra ahí las patologías de la depresión, entra también la patología de la esquizofrenia, puede ser, patologías del autoflagelo, de hacerse daño. Esas son las mediunidades expiatorias, ¿ya? En eso entra la mediunidad expiatoria. Y volvemos a lo mismo del link de la charla, porque ahí los síntomas de la mediunidad ahí se explica muy bien todos los tipos de mediunidad, cómo vienen, cómo se presentan, cómo podemos manejarlas. Entonces sirve para las personas que les interese el tema estudiarlo y entender de que nosotros tenemos que prepararnos. Son los tiempos, ellos ya están acá. Entonces son los tiempos en que hay que entender cómo funciona la mediunidad y cómo podemos apoyar y ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros seres queridos que se están manifestando. La otra semana